Hey, muy buenas, estamos aquí en otro vídeo más de FIFA 18. Estoy grabando, ese es el tercer partido digo, el tercer vídeo que grabo seguido de FIFA 18. He grabado el de los SBCs, el de los sobres y como visteis en el pack opening, tremenda, ya llevamos 130.000 monedas y he vendido solo a algunos jugadores tochos, no todavía a todos. Ya Kovacic, Musa, Azpilicueta y Coutinho. Todavía falta por vender a Florenzi, algunos jugadores de estos chillos que tengo por ahí y los 3 IF. Así que yo creo que entre las formas físicas y todo, y lo que nos salga en este, podemos llevar unos 300.000, ¿eh? Triplicarle los beneficios. El fútbol lo voy a jugar en modo un jugador, que quiero probar si dan buenas recompensas y así veis si merece la pena. Subiré la recompensa más adelante, si lo consigo ganar, si no, no sé si la subiré o no. Y vamos allá, clase mundial, que creo que ahí puede estar bien. Es mi primer pack opening que grabo con bot, tengo grabados, pero son del FIFA 17. ¿Qué plantilla puedo? ¿Qué formación? ¿Esta o esta? Prefiero con 3 MCs, venga. Porque de media... No, venga esta. He decantado. A ver... Primer icono... Mirar de enveneno, chetado que está... Que no tiene nada que envidiarle prácticamente. Ah, Okocha que tiene. Tiene hasta una más de pieza mala de Dembélé. Saca 4 de regate y 4 de tiro. Le pones una uno de estos estilos de química que le saque el pase y el regate. Te compensa casi más de Dembélé, ¿eh? Pero bueno, vamos con Okocha que nos da química con todos. Es 85 solo en media, lo malo. Vamos a ver aquí qué nos sale. Vamos a tirar por... Es que... Cantaría por una Premier, pero va. Bueno, venga. Giroud por la media, cogemos. Hacer aquí que sale la Liga Española. Neymar wants to watch. Hay que cogerle, chicos. Momento química no va muy bien. Vamos a coger Budebut, venga. Hay que hacer Liga Española si queremos aquí sacar un buen food draft. Aquí quién vamos a coger. Iniesta. Español. Me puede dar química. Y aquí Viera o... Uy, Paulinho. Es que Paulinho está muy chetado, tío. ¿A quién cojo? A ver, Viera. Voy a coger a Paulinho por las estadísticas que tiene. Y encima me da química con Neymar. ¿Me sale un Marcelo? Nah, no ha salido. Antunes. Estaba viendo si el Getafe está en primera división. Si subió el año pasado. Esta central. Es que Galvez con ese ritmo. Los Asuna sí está en segunda. A ver qué central podemos coger aquí. Es que encima me salen todos los chetados, tío. Pero voy a coger a un Titi. Aunque vamos, Nacho no tiene nada que envidiarle. Pero no, sí, a un Titi. Encima tiene subido el ritmo. De momento, todo salvo el delantero y el extremo izquierdo de la Liga Española. Y Okocha, bueno, que nos da química. Vamos a coger aquí a Juanfran. Portero, De Gea. Ter Stegen, vamos a coger a Ter Stegen. Porque este central aquí, seguramente lo cambiemos si me toca otro. Voy a coger aquí el de más media, Burki. A ver ahora, Piszek. Benatia por la media, vamos a coger. No sé si nos sale un central de la Liga Española. Nada. Terry, podría ser icono. Venga, va, seguimos. A ver, un medio. Viene chetado. Ay, Dembélé. Pero Dembélé, ¿dónde te pongo? Voy a coger a Dybala. Y si eso cuando empiece el partido lo pongo aquí. Lo saco. Porque el no me gusta mucho, la verdad. Necesitaría básicamente con un Marcelo y un delantero centro tipo Luis Suárez ya estaría. Futra sería perfecto. Benarfa. Benarfa nos podría dar ahí química. Pero... Voy a coger a Fosberg. Química prácticamente ya está hecha. Aquí no sale nada. Berardi. Vamos a ver aquí. ¿Se vienen los platas? No. ¿Quién cojo aquí? Hazard por la media. Es que por la media este Hazard lo voy a quitar. Poner a Nkudu. Es un buen revulsivo. Joder, macho, aquí estás.
Y hay que empezar ya a salir cosas chetadas, ¿no? Supongo. Venga, aquí viene medio bueno. Aubameyang. Aubameyang, chico. Viene bien, no tiene mucha química, pero bueno, tiene la misma que Giroud. Y es mucho mejor, la verdad. Filesen, ensalada de revulsivo. Bueno, pues vamos a poner a Giroud aquí. Vamos a ver hasta cuándo puedo llegar. Luego ya para los partidos a lo mejor saco otra formación, otros jugadores. Tú aquí. Vamos a ver aquí quién me sale. No, no me va a salir nada, tío. Bueno, Alex Vidal. ¿Estoy por coger a Alex Vidal? Sí, voy a coger a Alex Vidal. Vamos ahora a ver. Me baja 4, tío. Bueno, es contra la máquina, así que la química tampoco es aquí. Es que lo que quiero hacer, mirar, es poner a Alex Vidal de lateral y a Juanfran de central, porque es que el Galvez este encima seguro que es bajo. Bueno, no es bajito, pero bueno. Que prefiero a Juanfran de central, básicamente. Vamos a ver el entrenador. Haría un 2-3. Este me da uno de química. Este me da uno de química. Nada. Yo prefiero que me den química. Hombre, prefiero que me den química a Neymar. La verdad. Neymar tendría así 8 de química. Joder, macho. Me habían 7. Pues no está mal, ¿eh? No, pues ese es el primer food draft. Bastante mal, la verdad, ha estado. 84 de valoración y 94 de química. Os daré las recompensas. Es mi primer food draft en esta cuenta. Y traspasos. Se me han metido jugadores, ¿eh? Ojo. ¿Cuánto he sumado? 182.000 monedas ya, macho. Florenzi y los 3 IS se me han vendido. Bueno, pues vamos a ver si con los otros jugadores. En mi club voy a enseñaros lo que tengo por aquí. Todo esto para vender, ¿eh? Todo esto, muchos euros únicos. Cancelo, por ejemplo, vale 4.000. Vanega también vale pasta. Seguro que por ahí muchos valen para SBCs. Luego de estos también para SBCs valdrán bastantes. Mira, este de Bucci seguro que vale pasta. Castro vale pasta. El que está en la MLS creo que es español. Algún platilla valdrá pasta. Y sobre todo quiero que veáis que también voy a vender esto. Uy, equipaciones. Todas las que me han salido, chaval. Estas también las voy a vender todas. Y consumibles, todo esto lo pienso vender. Estos contratos también. Todo, porque en esta cuenta no la pienso utilizar. 30 de formas físicas. Ancla, no me ha salido cazador, ¿no? No. Ancla vale pasta. La forma física, lo de las lesiones también. Es por ejemplo aquí, diréis, qué tontería. Estos son solo consumibles. Aquí tengo 20.000 monedas. Más de 20.000 monedas en solo esta página, ¿eh? Así que yo creo que más de 300.000 ya es fliparse. Pero oye, por probar. Así que bueno, os diré cuánto he ganado. Espero que gane bastante pasta. Espero que os haya gustado el pack opening, el food draft y los SBCs. Y adiós.